En aquel tiempo, Irán era una monarquía constitucional gobernada por el Shah Mohammad Reza, un joven tímido y sin experiencia que, bajo presión de los ingleses, sucedió a su padre en 1941. Comenzó con un conflicto social. En marzo de 1951, en vista de que la Anglo-Iranian no reconoció las exigencias de los trabajadores petroleros, estos iniciaron una huelga que paralizó la región de Abadan, la enorme terminal petrolera iraní, y que se extendió rápidamente por todo el país. La nacionalista y moderna élite iraní, que no tenía ninguna contraparte en los demás países vecinos del Medio Oriente, aprovechó esta oportunidad para hacerse oír. Fue liderada por un carismático parlamentario de la oposición, el doctor Mossadegh. Era médico, y su temido talento como orador era bien conocido por sus colegas parlamentarios de la Asamblea Nacional. En ese periodo de disturbios, y confrontado por la inflexibilidad de las grandes sobre las exigencias de los trabajadores, el gobierno conservador se vio obligado a renunciar. El 26 de abril de 1951, el Parlamento le pidió al doctor Mossadegh que formara un nuevo gobierno. En la cima de su popularidad, Mossadegh sometió a votación ante los miembros del Parlamento una ley que autorizaba la inmediata nacionalización de la Anglo-Iranian. Se llevó a cabo 3 días después, el 29 de abril de 1951. Mossadegh declaró: "El propósito de esta nacionalización es brindar felicidad y prosperidad a nuestro pueblo, así como garantizar la paz en el mundo". La noticia cayó como un rayo en la prensa internacional. Las cancillerías occidentales y las grandes se sentían indignadas. ¿Se había vuelto Mossadegh tan loco como para atacar los intereses de la sacrosanta Anglo-Iranian? La Anglo-Iranian, operando como lo hizo en una región bastante remota de Irán, en el suroeste del país, había establecido realmente una gran presencia en esa región, convirtiendo a Abadan en un pueblo de la compañía con todas las instalaciones respectivas. Pero estaba manejada principalmente por expatriados ingleses. Había una fuerza laboral iraní grande dirigida por un cuadro de gerentes ingleses mucho más pequeño. Y esto creó la impresión de un Estado dentro del Estado, si se quiere, o una presencia imperial extranjera en Irán. En mayo de 1951, la nacionalización se hizo efectiva mediante la creación de la compañía National Iranian Oil, la NIOC. Gran Bretaña tomó de inmediato las acciones necesarias para que el gobierno iraní reconsiderara su decisión. Pero Mossadegh se mantuvo inflexible. Más aún, con el respaldo tanto de la población como de los rusos, incluso provocó a los ingleses al arrestar y expulsar a sus ejecutivos del país. En este país, que carecía de una élite petrolera local, la decisión sería catastrófica para el futuro de la naciente compañía nacional. Para tratar de encontrar una solución a la crisis, los ingleses llevaron el asunto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual dictó sentencia legitimando la posición inglesa. Mossadegh, apoyado por Moscú, refutó la sentencia, alegando que el asunto era netamente iraní y que por lo tanto no era competencia de las autoridades internacionales. Estados Unidos se involucró en la batalla, pero no sin tener en cuenta sus propios intereses. Envió a una delegación liderada por Averell Harriman y Walter Levy, el famoso experto en petróleo, que llegó a Irán con la misión oficial de lograr un acuerdo entre Londres y Teherán. Una vez más, Mossadegh se rehusó. Mossadegh en sí no era una persona compleja, y creo que probablemente uno de los problemas serios que tuvo la delegación negociadora fue que él, sin duda alguna, era muy sincero en cuanto a su encarnecido sentimiento antibritánico y antiimperialista. Y eso hizo que le fuera muy difícil llegar a un acuerdo con los ingleses sobre la nacionalización de la Anglo-Iranian. Porque una vez que llegase a un acuerdo que de manera realista implicaría al menos algún elemento de compromiso, en cierto sentido habría pactado con un enemigo con el cual jamás estaría de acuerdo. Londres respondió a la inflexibilidad de Mossadegh, organizando un boicot total del petróleo iraní, considerando que pertenecía legalmente a la Anglo-Iranian y no al gobierno de Teherán.
Gracias a la solidaridad irrestricta de los países occidentales hacia Inglaterra y a la supervisión de la Armada Real, no salió ni una sola gota de petróleo del puerto de Abadán. Debido a este despiadado embargo, Irán casi se arruina. Mossadegh, que quería solucionar esta crisis económica sin precedentes, fue a abogar por su causa ante Washington. Sin embargo, se rehusó a seguir el consejo de Estados Unidos de mostrar moderación y, debido a esto, su futuro político sería muy corto. En Teherán obtuvo un apoyo enorme del pueblo, pero sus partidarios cada vez tenían más y más enfrentamientos con los seguidores del Shah, quienes querían negociar el fin del embargo lo más pronto posible. Durante julio y agosto de 1953, las cosas se aceleraron. Mossadegh organizó un referéndum solicitando poderes plenos, el cual ganó fácilmente. Pero el Shah disolvió la Asamblea Nacional, destituyó a Mossadegh y salió precipitadamente del país rumbo a Italia. El país estaba acabado y al borde de una guerra civil, el momento ideal para un golpe de Estado que fue dirigido por el general Zahedi, compañero cercano del Shah, y quien era apoyado activamente por los servicios secretos de Inglaterra y más aún por la CIA. En aquel momento, Estados Unidos enfrentaba el apremiante asunto de contener el comunismo a nivel global. Existía la preocupación de que un Irán desestabilizado abriera las puertas para que el comunismo se propagara y que éste tuviera en el país persa una influencia mayor de la que ya tenía. Así que hubo una profunda motivación estratégica para tratar de lograr cierta estabilidad en Irán. Sin embargo, y esto ocurre con el tiempo, no necesariamente estuvo presente desde un principio. Una vez que los estadounidenses se convencen de que Mossadegh no puede estabilizar a Irán, que su posición generaba inestabilidad, es muy probable que eso los haya llevado a articular el golpe de Estado que sacó a Mossadegh del poder. Así que la posición de Washington fue crucial, increíblemente influyente, bastante poderosa y muy decisiva en la forma como se trató toda la disputa. Mossadegh fue derrocado y puesto bajo arresto domiciliario. Se restableció el orden con mucha brutalidad y el Shah regresó de su corto exilio bajo la protección de Estados Unidos. Se valieron de su posición dominante para reorganizar el sector petrolero ellos mismos. El propio presidente de Estados Unidos, el prestigioso general Eisenhower, fue recibido en Teherán con gran ceremonia. Tomó la iniciativa de dirigir una conferencia internacional que en diciembre de 1953 llevó a la creación de un consorcio controlado principalmente por las grandes compañías anglo-estadounidenses y con una modesta participación de la compañía francesa de petróleo CFP. En los años venideros, el sector petrolero iraní experimentó un tremendo desarrollo. El antiguo dominio británico estaba acabado. Desde entonces y hasta la caída del Shah en 1979, Estados Unidos se apropiaría de Irán. El caso del Canal de Suez. Tres años después del desafortunado intento de Mossadegh, Gamal Abdel Nasser, un oficial egipcio de 35 años, asumió el reto y utilizó el petróleo como un arma contra los países occidentales. Aunque Egipto era un modesto productor de petróleo, poseía un tremendo activo geoestratégico, el Canal de Suez, principal vía de transporte para el crudo del Medio Oriente hacia Europa. El 23 de julio de 1956, un mes después de su elección como presidente del país, con un estallido de risa, Nasser proclamó la nacionalización del Canal de Suez, que hasta entonces había sido manejado por los franceses e ingleses. Con la ayuda de Israel, los europeos trataron de recuperar el canal por la fuerza y lanzaron una expedición que estaba bien organizada desde el punto de vista militar, pero que resultó ser un desastre político. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos quería mantener su influencia en la región. Por consiguiente, forzó a los franceses e ingleses a retirarse. La respuesta de Nasser al ataque franco-inglés fue cerrar el canal y sabotear el tránsito de barcos. El resultado de esto fue que los suministros de crudo a Europa colapsaron y los precios se dispararon.